Hola chicos, después de un descanso más o menos regular, regreso para darles a conocer un nuevo concepto básico de la geometría, un nuevo tema. Como ya estamos observando en la pizarra, vamos a llevar ángulos. Y ahí vamos a dar unos pequeños conceptos sobre sus clasificaciones. ¿Sí? A ver chicos, iniciamos por acá. Un ángulo, ¿qué va a ser? Es una figura que va a estar formada por dos rayos. Esta palabrita ya la habíamos desarrollado nosotros. Rayo es aquel que va a tener un punto de origen, pero no va a tener un final. ¿Sí? Que van a tener, ambos rayos van a tener en común su origen y van a estar ubicados en diferentes rectas. Vamos así despacito. A ver, como ya están viendo, un rayo, esta es la gráfica de rayo. Como ya saben, un rayo es aquel que va a tener un origen, pero no va a tener un final. ¿Sí? A ver, aquí vamos a denotarlo por acá como un punto de origen o como el origen, ¿sí? Vamos así, origen. Vamos. Ahora, la figurita que ustedes están observando acá es ángulos, en la cual estamos considerando un origen y aquellos dos puntos que van a servir como un destino que no va a tener final, ¿sí? Mediante este origen o vértice van a salir dos pequeños rayos en la cual van a formar una pequeña abertura. Después le voy a dar el concepto qué significa la abertura, ¿sí? Ahora, estos dos rayos, para yo dar sus elementos, lo vamos a considerar de la siguiente manera. Lados. Esos dos rayos van a ser los lados. ¿El lado quién? Tomo los dos rayos, el punto de origen o el vértice y un punto que va a ser una dirección ilimitada y el punto A. De igual manera, no se olviden que sobre esa letra voy a dibujar el rayo. De igual manera, OB. Listo. Recuerden que los rayos van a estar considerados como lados del ángulo. ¿Ya? Este punto que está acá, el punto O, va a tener un nombrecito y va a ser nuestro vértice. Va a ser nuestro vértice. Ahora, para yo poder seguir, aquí les voy a dejar su notación de ángulo. Notación. Ya, ahí está, su notación. Ahora, se va a dar de la siguiente manera. Vamos a dibujar la misma figurita, y en la cual va a formar un angulito, y al costadito de ella van a poner todos aquellos puntos. Los puntos que yo consideré A y B van a ir uno y el otro de cada uno. Ahora, en el interior de los dos puntos que hemos considerado, siempre va a ir el origen, donde se va a formar el ángulo A o B. Ahí está. Ese va a ser la notación de un ángulo. Los puntos que yo consideré al costado del origen. Otra manera que se considera la notación de ángulo es lo mismo. Hacen los puntos, pero ya no van a colocar la figurita de ángulo. Lo único que van a hacer en la parte interior del origen, van a hacer un angulito pequeño como está denotado de la siguiente manera. ¿Ya chicos? Para lo que vayan a observar. Seguidamente, como le dije, la abertura que va a formar se va a llamar medida o longitud. Ahora, a esta medida
yo le puedo denotar mediante cualquier letra. ¿Letra qué? Letra que ya más o menos conocemos, que viene a ser el alfa, beta, omega, tita o lo que ustedes desean, pero siempre las letras griegas. ¿Ya, chicos? Aquí nosotros vamos a considerar un angulito alfa, ¿sí? Ahora, para yo hacer su notación de medida de un ángulo, va a estar dado de la siguiente manera. Voy a graficar, voy a hacer la notación de un ángulo, el ángulo A o B, ahí está. Ahora, al costadito, antes de poner la notación, yo voy a mencionar una letra M, minúscula. Esa letra M va a significar medida del ángulo A o B, el ángulo siempre en la parte central. Y esto va a ser igual al ángulo que yo le he determinado, el ángulo alfa. Puede ser beta, puede ser tita, como ya ustedes más o menos conocen lo que nosotros utilizamos en la matemática cuando nos basamos a ángulos. ¿Sí, chicos? Ahí está. Este va a ser la medida de un ángulo. Vamos. Voy a hacerlo por acá. Todo esto va a ser la medida de un ángulo. A ver, seguidamente ya conocen uno de los conceptos básicos de los ángulos. Vamos a dar el concepto de bisectriz. Otro de los conceptos que ustedes van a conocer, bisectriz, es parecido a un concepto sobre segmentos que viene a ser punto medio. ¿Recuerdan que más o menos, si nosotros hablamos de segmento, el punto medio que hacía va a partir al segmento en qué? En partes iguales. Pero aquí no vamos a considerar punto medio. Aquí vamos a considerar un rayo. Y ese rayo se va a encontrar en la parte interior del ángulo. Como profe, de la siguiente manera. Este va a ser mi punto de origen y en este punto de origen va a salir una pequeña bisectriz. Esta pequeña bisectriz va a partir al ángulo A o B, ¿en qué? Es parecido al concepto de punto medio, lo va a partir ¿en qué? En partes iguales. Este rayo que yo he formado acá de color azul punteado va a ser aquel que va a partir al ángulo en partes iguales, o también conocido como ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que la medida de sus dos ángulos, este con este, ¿qué van a hacer? Van a ser iguales. Si acá vale alfa, aquí vale alfa. Ahora vamos a utilizar otra letra, beta, y aquí vale beta. Ahí está. Recuerden que OP, que el rayo OP va a ser bisectriz, ¿de qué ángulo? Del ángulo A o B, del ángulo A o B. Y mediante ese concepto yo puedo definir que la medida del ángulo A o P va a ser igual a la medida del ángulo P o B. Ahí está el concepto de bisectriz, ¿sí, chicos? A ver, chicos, como ya les estaba explicando, la bisectriz, recuerden que es aquel rayo que va a partir al ángulo mayor en partes iguales o ángulos congruentes. Recuerden el concepto de ángulos congruentes. ¿Qué van a hacer? Ángulos iguales. Ambos van a tener la misma medida.
medida, que al sumar las dos medidas me tiene que dar el ángulo mayor. Como estaban observando, OP, el rayo OP va a ser bisectriz del ángulo AOB y la medida del ángulo AOP va a ser igual a la medida del ángulo POB. Ahí está, chicos. ¿Sí? Otra observación, recuerden que siempre el ángulo se va a encontrar en la parte central. El ángulo donde yo voy a iniciar a formar mediante dos rayos. ¿Sí? A ver, seguimos por acá. La clasificación de los ángulos. Una de las clasificaciones va a ser de acuerdo a su medida, por su medida. Como ya estamos observando, hay 4 tipos de ángulos: agudo, recto, obtuso y ángulo llano. ¿Sí, chicos? A ver, iniciemos por acá. El ángulo por su medida. ¿Qué me dice? Ángulo agudo. A ver, aquí vamos a tomar un ángulo AOB. Aquí vamos a utilizar la medida, o sea, la abertura que van a formar esos dos pequeños rayos. Ahí está. Yo voy a considerarlo tita. Ahí está. Puede ser cualquier valor, es con respecto a su medida. La condición que va a cumplir aquí va a ser la siguiente, chicos. Yo voy a tener el ángulo tita en la parte central. Ahora, para yo saber si este ángulo es agudo, la medida del ángulo debe ser mayor a 0, pero menor a 90 grados. Mayor a 0, pero menor a 90 grados, para yo determinar que es un ángulo agudo. Siempre lo van a encontrar de esta pequeña forma. No va a llegar a 90 grados. Siempre va a ser menor a 90 grados. Otro de los ángulos va a ser el ángulo recto. Creo que ese es el más conocido. Es aquel ángulo, vamos a poner por acá un ángulo tita, que mediante los dos rayos van a formar un ángulo de 90 grados, un cuadradito por acá. Este cuadradito que va a estar por acá nos va a indicar que al unirlos van a formar un ángulo de 90 grados. O en simples palabras, que el ángulo tita va a ser igual a 90 grados. Ese es otro tipo de ángulo recto. C. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso va a pasar de los 90 grados. Y para yo determinar si es un ángulo obtuso, vamos a considerar un ángulo aquí. Esta abertura la vamos a considerar un ángulo, que es el ángulo tita. Ahora, yo quiero dar su condición. Recuerden, chicos, que el ángulo tita, para yo saber si es un ángulo obtuso, siempre va a ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Ángulo obtuso, mayor a 90, pero menor a 180 grados. Y por aquí, el ángulo llano es aquel ángulo que va a estar como en forma lineal, en forma recta. Ahora, el angulito que se va a encontrar en la parte central va a ser aquel ángulo que van a formar un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 180 grados. Este angulito que ustedes están observando ahí va a formar un ángulo de 180 grados. Y la representación va a estar de la siguiente manera. Que el ángulo, o vamos a poner por acá, que el ángulo tita, un ángulo tita, va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Ahora, o también se puede decir así, que la medida del ángulo AOB va a ser igual
a 180 grados. Acuérdense que un ángulo llano siempre va a medir 180 grados. Si ustedes ven figurita de esta manera. Y digo acá, ángulo obtuso mayor a 90 pero menor a 180 grados. Esta forma es la que ustedes pueden encontrar un ángulo obtuso. Va a pasar ya de los 90 grados. Si este es un ángulo recto, yo lo doblo un poquito más, ya estoy formando un ángulo obtuso. Pero si el ángulo recto yo lo achico, este ángulo que yo voy a formar y no va a llegar a los 90 grados, se va a quedar estancado ahí, no forma recta, va a estar ahí estancado. Va a ser un ángulo agudo, mayor a 0, pero menor a 90 grados. Y si este ángulo está así, lineal recto, entonces este tipo de ángulos es un ángulo llano. Y ya hemos visto bisectriz y hemos visto sus ángulos. ¿Ya, chicos? Ya. A ver, estamos aquí de regreso. Vamos a seguir con la segunda clasificación de los ángulos. Ya hemos hecho por su medida, que ya más o menos conocen, que viene a ser ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y ángulo llano. Ángulo agudo mayor a 0, su ángulo debe ser mayor a 0, pero menor a 90. Ángulo recto, ya conocen, la medida de los ángulos va a ser igual a 90 grados. Y también ángulo obtuso, su medida va a ser mayor a 90, pero menor a 180 grados. Y de igual manera, ángulo llano, la medida va a ser 180 grados. Y también recuerden que hemos visto que hemos tocado uno de los conceptos que viene a ser bisectriz. Tenemos un ángulo por acá. ¿Qué viene a ser bisectriz? Acá tenemos el ángulo AOB. La bisectriz, ¿qué va a ser para recorrer y empezar a la segunda clasificación de ángulos? La bisectriz es aquel rayo que va a partir, que se encuentra en el interior del ángulo y va a partir al ángulo en partes iguales o en ángulos congruentes. Por ejemplo, si acá vale A, aquí también debe de valer A. Y decimos que el rayo OP, ¿qué va a ser? Bisectriz, ¿de qué ángulo? Del ángulo AOB. Y aquí decimos que la medida del ángulo AOP, porque OP es la bisectriz, va a ser congruente o va a ser igual a la medida del ángulo POB. Ahí está. Ese es uno de los conceptos de bisectriz que ya hemos visto, que ya hemos conocido. A ver, vamos por la segunda clasificación. Es por la posición. Como estamos observando, son tres tipos de clasificación según por la posición. Y empezamos con ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes, esta misma palabrita tenganla presente. AD, ¿qué quiere decir? Que van a estar apegados uno del otro, que van a estar juntitos. Van a ser dos ángulos que se van a encontrar en uno mismo, que van a estar juntitos, como estamos observando en la pequeña figurita. Ahora, en ciertas ocasiones se va a dar de esta manera, y aquí va a cumplir una siguiente condición. Vamos a poner por acá, aquí yo le voy a considerar un ángulo alfa, y aquí yo le considero un ángulo beta. Si encuentran este tipo de ángulos adyacentes, que quiere decir que dos ángulos van a estar juntitos, en esta figurita va a cumplir la siguiente condición: que la sumatoria de estos dos ángulos alfa, vamos a poner otro color, va por acá, alfa más beta va a ser igual a 180
180 grados. Esa es la condición que va a cumplir. También una observación o una para recordar, se dice que el ratio OA va a ser igual o va a ser opuesto al ratio OB. Esa es una de las condiciones de ángulos adyacentes. Recuerden, ángulos adyacentes son aquellos, un par de ángulos que van a estar juntitos, ¿sí? Ahora, vamos al segundo tipo de clasificación, ángulos consecutivos. Ángulo consecutivo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la unión de dos ángulos adyacentes a más. Van a estar uno seguido del otro, como están observando en la pequeña figura. En los ejercicios que se va a mostrar, vamos a tener de esta condición. Si yo le pongo acá un ángulo alfa, acá yo le pongo un ángulo beta, acá yo le pongo un ángulo tita y acá yo le pongo un ángulo W, ¿ya? Ahora, en algunas ocasiones a ustedes le van a pedir, hágame el valor de X. Ahí está. Y tú dirás, ¿cómo lo hago? Lo vas a hacer de la siguiente manera. Para hallar el valor de X, yo tengo que sumar todos los ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que el valor de X te va a dar de la sumatoria del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita más el ángulo W. Los ángulos que ustedes que se les va a considerar. Esta es una de las condiciones de ángulos consecutivos. Es la unión de dos ángulos adyacentes a más, que van a estar uno consecutivamente. Otro de los casos de ángulos consecutivos va a ser este tipo de figuritas. Vamos a considerar acá estos angulitos que están por acá. Vamos a poner alfa, vamos a ponerle acá beta, vamos a ponerle acá tita, y de igual manera aquí le vamos a poner ponerle una Y, ¿sí? Ahora, si ustedes ven este tipo de figuras, va a cumplir una condición, chicos, que al sumar estos cuatro ángulos, o sea, que alfa más beta más tita más beta más y, todos estos cuatro ángulos va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Es como yo quiera decir el ángulo de una vuelta. Recuerden, si ven este tipo de figuras o ven este tipo de figuras en ángulos consecutivos. Ahora, vamos a ver el último ángulo según la posición. Ángulo opuesto por repente. ¿Qué quiere decir? Va a haber dos ángulos que van a tener un mismo punto de origen, en la cual la prolongación de los dos rayos se va a dar consecutivamente. La condición que se va a cumplir aquí es que vamos a tener dos ángulos, ponerle acá un ángulo X y un ángulo Y, dado de la siguiente manera. Ahí está. Decimos, para que sea ángulo opuesto, estos dos ángulos que nosotros estamos formando mediante un mismo punto de origen, va a cumplir esta condición, que el ángulo X va a ser igual al ángulo Y. Ahí está. Y si yo lo quiero demostrar, nos damos cuenta que aquí, que vale, yo le puedo poner, aquí yo le puedo poner, aquí yo le puedo poner alfa, y aquí yo le puedo poner beta. ¿Qué quiere decir? Que alfa más beta también van a ser iguales porque son ángulos opuestos por el verde, y al sumarlos van a sumar 180 grados. Esta es la segunda clasificación según la posición de sus ángulos. Ángulos adyacentes, que quiere decir que van a haber dos ángulos que van a estar juntitos, ¿sí? Van a ser la unión de dos ángulos, y va a haber en ciertas ocasiones este tipo de figuras con respecto a ángulos adyacentes
y la sumatoria de esos dos ángulos van a ser igual a 180 grados. De igual manera, ángulos consecutivos son aquellos ángulos que van a estar formados de dos ángulos adyacentes a más, uno detrás del otro consecutivamente. Y ahí está una de las fórmulas que se da en aquellas figuras que se van a resolver a continuación sobre ángulos, y después ya seguimos ángulos parte 2, que viene a ser ya con respecto a la sumatoria, ángulos complementarios y ángulos suplementarios, que después lo vamos a ver, chicos. Y si ven este tipo de figuras, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de estos cuatro ángulos va a ser igual a 360 grados. Y ángulo opuesto por el vértice, ¿qué quiere decir? Son aquellos dos ángulos que van a estar mediante un mismo punto de origen. Y sus ángulos que van a formar van a estar iguales. Van a ser de la misma medida. Lo que estoy poniendo acá y acá de azulito y de negro. Estos ángulos van a ser iguales. Ya, chicos, ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, tengo por acá, si yo acá le pongo 70, ¿cuánto vale este angulito? Este angulito, por ser ángulo opuesto por el vértice, ¿qué me dice? Miren allá el X. ¿Y cuánto vale tu X? Rápidamente, si ambos ángulos deben ser iguales, por lo tanto tu X vale 70 grados. Esa es una de las pequeñas fórmulas que se va a resolver en los ejercicios que se van a dar a continuación. Vamos a resolver los ejercicios, chicos, y espero que les pueda servir un poco los conceptos básicos de ángulos. Ya hemos visto los conceptos y hemos visto dos tipos de clasificaciones. También hemos visto bisectriz. Nos falta un tipo de clasificaciones de ángulos que se va a ver consecutivamente. ¿Sí, chicos? Vamos a resolver los ejercicios y vamos, chicos, con todo. Estamos aquí. A ver, como ya les había mencionado, vamos a resolver algunos ejercicios basándonos en los conceptos básicos que está mencionado en el video de los tantos minutos que va a haber, para que puedan saber cada propiedad que se va a utilizar. ¿Ya, chicos? A ver, son 6 ejercicios. Más adelante se van a subir un poquito más, pero por ahora 6, para que se puedan guiar nada más. Al culminar les voy a comentar algo que más o menos ya se van a enterar. Vamos a ver. Ejercicio número 1, number 1. ¿Qué me dice por acá? En la figura tenemos que el ratio OM es bisectriz, hallar el valor de X. A ver, ya habíamos tocado el tema de bisectriz. ¿Qué me dice? Este ratio que está acá, que lo voy a puntear, ahí está, que va a estar delineada. Este ratio, ¿qué va a ser? Va a ser bisectriz. Y según el concepto de bisectriz, ¿qué me dice? Es aquel rayo que se encuentra en el interior, en la parte interna, y al ángulo mayor lo va a partir ¿en qué? En partes iguales, o sea, en ángulos congruentes. Yo puedo decir que por acá, que este angulito X más 10 va a ser igual al angulito de 2X. Estos dos angulitos van a tener la misma medida. Para yo poder resolver, voy a hacer lo siguiente. Digo por acá que la medida del ángulo, ¿cuál es el ángulo? AOM va a ser igual a la medida de qué ángulo, del ángulo MOB. Estos dos angulitos van a ser igualitos, van a ser iguales, MOB. Reemplazando con la medida que me dan de cada uno, yo quiero decir, para hallar el valor de X, que X más 10 va a ser igual a tu 2X. A tu 2X, ¿sí? Ahora, chicos, para yo poder empezar, ya
hemos dado el significado de bisectriz. Es aquel rayo que va a partir el ángulo en partes iguales o en ángulos congruentes, o sea, iguales. Ya hemos dado la explicación, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Para yo poder pasar este X, lo voy a pasar al otro lado, pero ¿en qué? En forma de resta. Acá hay una suma, su operación inversa sería la resta. Entonces yo concluyo por acá, aquí ¿quién se queda solito? Se queda el número 10 grados. Y esto va a ser igual a 2x menos x, ahí está. Ahora, 2x menos x es x. Y esto va a ser igual a 10 grados. ¿Y a ti qué te pedían allá? A mí me pedían allá el valor de x y me dan que la condición que OM es bisectriz del ángulo AOB igual a estos dos y mi respuesta sería 10 grados. Ahí está la respuesta de la pregunta número 1. Y si a mí me pidieran el ángulo AOM, sería entonces x más 10. Entonces sería 10 más 10 es igual a 20. 20 acá y 20 acá. Esa sería otra de las condiciones que nos pudiera pedir el ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. Number 1. A ver. Number 2, disculpe, estoy mal en English, dijo. El ejercicio número 2, ¿qué me dice? Hallar el valor de alfa, nada más. Me dan la siguiente figurita. Como ya hemos visto, este tipo de figuritas yo la conozco. ¿Qué es? ¿Es un ángulo qué? ¿Qué? Es un ángulo adyacente. O vamos a determinar, también se conoce por teoría, que si vemos la figurita así, también fuera un ángulo llano. Profe, ¿cómo es? Que la sumatoria de todos los ángulos que yo voy a observar por acá van a formar ¿cuánto? Van a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Ahí está. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Sumar todos los angulitos. Sumo 130, sumo alfa y sumo alfa. Y la sumatoria de esto me tiene que dar 180 grados. Entonces, copio por acá. 130 más alfa. Y esto va a ser igual a 180 grados. Eso es para hallar el valor de alfa. Entonces, voy por acá. Alfa más alfa, 2 alfa. Y como yo no quiero tener acá el 130, lo voy a pasar al otro lado, pero cambiando de signo. Y este sería igual a 180 menos 130. Y esto, 2 alfa, va a ser igual a ¿cuánto? A 50 grados. 180 menos 130, 50 grados. Y si yo paso el 2 a dividir, yo concluyo por acá que mi alfa va a ser igual a 50 entre 2. Y colorín colorado, yo digo que mi alfa vale 25 grados. Eso es lo que me pedían allá. Sabiendo ya los conceptos básicos de ángulos y las clasificaciones que ya se conocían, que según su medida y según su posición podías hallarlo de cualquier manera. Acuerda, si tú ves figuritas así que están en forma de una línea recta, la sumatoria de todos los ángulos que yo puedo formar acá, por ejemplo, todo esto va a ser igual a 180 grados. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver por acá. Vamos. Borramos por acá y seguimos con la pregunta número 3. Ya les había dicho con respecto a ángulos consecutivos, si más no recuerdo, si ustedes ven este tipo de figura, digo, ¿cómo lo hago, profe? A mí me piden hallar el valor de W. Yo veo este tipo de figuras, chicos, y rápidamente yo, ¿qué digo? Por fórmula, ¿qué me dice? Que la sumatoria de estos 4 angulitos, W, más 90, más 120, más 90, ¿a cuánto va a ser igual? A 360 grados. O sea, ¿ángulo de qué? Ángulo de una vuelta.
Acuérdense, todo esto va a valer 360 grados. Y si yo logro sumar, ¿qué me queda por acá? Voy a poner por acá, calculando. W más 90 más 90, 180. Más 120 grados. Y esto va a ser igual a 360 grados. Sumo W más 180 más 120, 130 grados. ¿Qué estoy hablando? Disculpen, es 300 grados. Y esto va a ser igual a 360 grados. Ahora, el 300 que está acá va a pasar al otro lado a forma resta. W es igual a 360 menos 300. Y eso es W es igual a 60 grados. Ahí está la respuesta del ejercicio número 3. Me pedían ayer el valor de W y W está ahí. W vale 60 grados. Hasta ahí, chicos, hemos resuelto 3 ejercicios básicos, ya teniendo las condiciones iniciales de ángulos, su clasificación y también conociendo la bisectriz. ¿Ya, chicos? A ver, pregunta número 4, que me dicen por acá. Hallar el valor de alfa. Ustedes observan rápidamente, es así. Me piden hallar el valor de alfa. Profe, acá hay un 90. Yo rápidamente deduzco que la sumatoria de todos estos ángulos, ¿a cuánto va a dar? 90 grados. Es como un ángulo consecutivo, pero este ángulo consecutivo ya está teniendo un valor total, que es igual a 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Ángulo recto. Ahora, ya habíamos visto una fórmula, que la sumatoria de 20 más alfa más 4 alfa va a ser igual a 90 grados. Entonces, aquí 20 más alfa más 4 alfa, y esto va a ser igual a 90 grados. Ahí está, se acabó el ejercicio. Ya vi que me queda sumar alfa más 4 alfa es 5 alfa. Y como yo no quiero el 20, voy a hacer una de las poderes de Goku. El 20 lo voy a teletransportar. ¿A dónde? A donde está el 90. Vamos a hacer la teletransportación de Goku. El 20 lo traslado acá. Trasládalo. ¿Pero con qué? Con signo cambiado. Está más y pasa menos. Entonces este sería igual a 90 menos 20. Y esto sería igual a 5 alfa, que es igual a 90 menos 20, 70. ¿Y qué me queda por acá? El 5 que está multiplicando pasa a dividir. Y alfa es igual 70 entre 5 rápidamente, 14 grados. Ahí está tu respuesta a la pregunta número 4. Recuerda, si ves este tipo de figuritas, si ves acá un cuadradito grande, rápidamente, chicos, cada uno de esos ángulos que están ahí lo van a igualar a 180 grados. Suman todo y lo igualan a 180 grados como el ejercicio que está ahí. ¿Sí? A ver, vamos con la pregunta número 5. ¿Qué me dice por acá? Hallar el valor de alfa. ¿Sí? Ya habíamos visto por acá una de las clasificaciones según su posición, según la posición. Este es ángulo opuesto por el vértice. Voy a colocarlo por acá. Este es ángulo opuesto por el vértice. Ángulo opuesto por el vértice. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Profe, ya lo había dicho, chicos.
que van a haber dos ángulos que van a partir de un mismo punto de origen. Y sus ángulos que estén formando, esos dos ángulos que van a ser igualitos. Van a ser igualitos. Entonces, yo hago lo siguiente. Si son ángulos opuestos por el vértice, que este 3x más 10 lo voy a igualar ¿a quién? Al otro ángulo que está semejante a él, que está al costadito de él. Es 2x más 50. 2x más 50. Ahí está, chicos. Ahora, vamos a usar, ya saben, uno de los megapoderes de Goku. ¿Qué digo? El 2x lo voy a teletransportar por acá. ¿A dónde? Con el 3x lo va a acompañar. Juntitos van a estar ahí. ¿Sí? Y el 10 que está sumando, voy a pasarlo para el otro lado. Lo paso a restar. Entonces, ¿cómo queda? 3x menos 2x es igual a 50 grados menos 10 grados. 3x menos 2x va tu x. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 40 grados. Ahí está lo que me piden a mí hallar, valor de x usando ángulo opuesto por el vértice. Listo, chicos. 5 ejercicios que están supermente fáciles para que se puedan guiar. ¿Ya, chicos? A ver, último ejercicio por acá. ¿Qué me dice? Clasifica el ángulo AOC y haya x. Me piden clasificar el ángulo AOC. Y ya hemos visto algunas clasificaciones según su medida. Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo llano y ángulo obtuso. ¿Sí? A ver, vamos a determinar por acá. Primeramente, vamos a hallar lo que me piden inicial. Clasificación. ¿Sí? Clasificación. Lo hacemos pasito a pasito. Clasificación. Nos fijamos en el ángulo AOC que me piden. Lo voy a dibujar por acá. AOC está así. AOC está dado de la siguiente manera. Y acá está el ángulo B. Ahí está, chicos. Ahí está. Voy a hacer la parte para que se puedan dar cuenta. Ahí está. Voy a poner los puntos que están considerables. A, el punto de origen o vértice. O, acá está B y acá está C. Entonces, verán su medida. 40 y acá 50. Ahora me pide, vamos a dar la clasificación. Entonces, yo aquí, ¿quién necesito? La sumatoria de todo este ángulo. ¿Y cuánto suman? Voy a verlo por acá. La medida del ángulo A o C. ¿A qué va a ser igual? A 40 más 50. A o C en la figurita mayor. A o C. Entonces, yo pongo por acá 40 más 50 y eso va a ser igual a 90 grados. Entonces usted me dice, ¿cuál es su clasificación? Entonces sería la siguiente. Si un ángulo, su medida es 90 grados, entonces ¿qué tipo de ángulo es? No es ángulo agudo, porque su medida es mayor a 0 y menor a 90. No es ángulo obtuso, porque es mayor a 90 y menor a 180. Ni llano, porque es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de ángulo es? Según su clasificación, es ángulo. Acá va a poner, disculpen, vamos a poner clasificación según su medida. Clasificación, medida. Y eso va a ser ángulo, ángulo recto. Ahí está su clasificación según su medida. Ahí está, chicos. Así lo van a desarrollar los ejercicios, ¿sí? Ahora, y a mí me piden ayer el valor de X. ¿Y el valor de X de quién se da? Ángulos consecutivos o ángulos adyacentes. Si ven estos ángulos adyacentes, si ven que el X se va a dar de qué suma, de qué ángulos, de 50 más 30. Entonces yo deduzco por acá que el valor de X va a estar determinado por la sumatoria de dos medidas de dos ángulos. La medida del ángulo BOC
BOC más la medida de qué ángulo, COD. COD. ¿Sí? Ahora, concluimos que mi valor de X va a estar dado de 50 más 30. ¿Y cuánto es 50 más 30, chicos? Es 80 grados. 50 más 30. Y esto va a ser igual a 80 grados. Ahí está, chicos. Hemos hecho su clasificación y de igual manera hemos determinado el valor de X, que es la medida del ángulo BOC y COD. Espero, chicos, les pueda ayudar un poco los ejercicios y así resuelvan cualquier tipo de ejercicio de ángulos. En mis redes sociales y mediante un link en YouTube les voy a dejar algunos separados, algunos ejercicios para que lo puedan realizar. Cualquier consulta me la pueden hacer. Voy a dejar también mi número de celular para que lo puedan resolver, chicos. Nos vemos, chicos, y espero que les haya gustado y divertido el desarrollo del tema. Y por favor, la matemática se practica, no se memoriza. Se practica desarrollando cualquier tipo de ejercicio. Nunca digan que la matemática es difícil. La matemática es fácil siempre y cuando tú le pongas mucho empeño y mucha práctica, chicos. Sí, por favor. Sé que ustedes van a ser unos tigres en las matemáticas. Ya, chicos, soy su docente José Manuel Paz y cualquier consulta me la hacen. Nos vemos, chicos. Hasta luego.